Tenemos visita, está aquí en los estudios de Noticias AM, el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, dirigente político de este país, miembro del partido PRD, y quien, no de ahora, desde hace un tiempo atrás venía diciendo, nos están pinchando, nos están escuchando, están violando la intimidad. Doctor Sánchez Cárdenas, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor, un placer estar aquí con usted. Gracias. ¿Sabe que yo le he dicho a todos con los cuales yo he conversado aquí en este set sobre este tema? Me gustaría conocer la reacción de Francisco Sánchez Cárdenas, que para mí, y no me voy a cansar de reiterarlo porque creo que es importante que los panameños entendamos lo que ha pasado. Para mí el tema de los pinchazos es tan o más grave que los 19 millones de dólares que pueden haber encontrado a Guardia. Y siempre digo, porque esos 19 millones los congelan y a través de un proceso los regresan al erario del Estado. Pero la violación a la intimidad de una persona, la violación del derecho humano de cada ciudadano, eso no lo puede resarcir. Usted ha sido una de las víctimas de esta situación. ¿Cómo se ha sentido Sánchez Cárdenas con esto? Bueno, te voy a decir, profesor, que me he sentido en dos vías. Primero que nada, siento que lo que nosotros veníamos denunciando desde hace mucho, pero mucho tiempo, hay un Dios muy grande, nadie nos creía, muchas personas pensaban que... Algunos pensaban que era una jodedera política. Una estrategia política para molestar al expresidente Martinelli, pero no, nosotros teníamos la información precisa y veraz de que estaban grabándonos y tal como usted lo dice, fuimos de las primeras víctimas aquella mañana en que usted recibió una noticia sobre un video que había de una conversación mía que había ocurrido, no habían pasado 12 horas, ha ocurrido esa conversación con un supuesto Saúl Méndez, y ahí nos dimos cuenta nosotros que efectivamente nos estaban grabando y con una precisión muy técnica. Y nosotros pusimos una denuncia a las instancias correspondientes, pero no fue atendida y definitivamente muchos pensaron que era otra vez el PRD enredando el ambiente político, y hoy día ya creo que la ciudadanía lo tiene totalmente claro, y esa es la parte que a nosotros ya la primera fue de tristeza cuando nos dimos cuenta que nuestra intimidad estaba totalmente violada, y la segunda sensación ahora es de alegría de ver de que las cosas tal como nosotros las veníamos diciendo, no solamente en el ámbito de las escuchas y la violación de los derechos humanos, sino de las otras muchas cosas que han salido en las últimas semanas. Pero usted acaba de decir algo, doctor Sánchez Cárdenas, a lo cual yo tengo que reaccionar por lo que veo venir, fíjese. Y en efecto yo recuerdo esto que usted acaba de mencionar como si fuera ayer, porque lo entrevisté en aquel momento en la radio. Salió un audio, y también, sí, un audio de una conversación telefónica. Yo me acuerdo que yo lo llamé y usted dijo, efectivamente, esa grabación anda dando vueltas, yo no sé dónde sale, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, y usted en aquel momento puso la denuncia. Exactamente. Usted no estaba pasando por la fiscalía ahora, usted desde aquel momento. O sea que hay un agravante. Las instancias administradoras de justicia no funcionaron. No funcionaron en absoluto, Pero algunos eran los mismos que están ahora todavía. Me exigieron en aquel momento que yo llevara la prueba sumaria, es decir, que agarrara el micrófono y llevara la grabadora. Y yo creo, profesor, que esto ha sido lo peor de todas las cosas que ha podido hacer el gobierno de Ricardo Martinelli. Lo peor ha sido esto, porque se ve una actitud enfermiza, se ve una actitud de enterarse de los más mínimos detalles de empresarios, políticos, adversarios. Nosotros entendemos que un presidente tiene que tener información, pero llegar a los niveles bajos, como expresó en el día de ayer la compañera Balbina Herrera, hasta dónde llegaron con las escuchas de ella, eso no tiene nombre, eso deja a los seres humanos, nos deja totalmente desnudos, nos deja totalmente dónde estamos, qué está pasando en este país, que uno no puede tener una conversación, uno no puede tener una relación sexual con una persona, uno no puede tener nada, absolutamente. Una conversación privada, simplemente, sí, con sus hijos, con quien quiera tenerla. Sí, esto es Pero increíble. doctor Sánchez Cárdenas, yo sé que su especialidad es neurocirujano y no es médico psiquiatra, pero en lo que usted pudo aprender de la conducta humana, ¿cómo debemos interpretar los panameños el hecho de que incluso, según se dice, en las listas que comienzan a aparecer, no solamente habían pinchado
a dirigentes políticos de oposición, sino que también al presidente de la Corte, al candidato José Domingo Arias, a ministros de Estado de su propio gabinete. O sea, ¿cómo interpretar esa parte? Porque no es que voy a justificar que se intercepte a la oposición, es execrable sea a quien se le haga, pero también a su propia gente. A su propia gente, a la Iglesia Católica, a embajadas de países amigos aquí en Panamá. No, yo pienso, profesor, que esto no tiene nada de locura. Esto lo que tiene es una malsana personalidad de tratar de controlarlo absolutamente todo, pero no con un interés genuinamente político. Para mí, Ricardo Martinelli es un enfermo con una gula monetaria excesiva. Todo lo que este señor hace o hacía y hará es dirigido a ver cómo obtiene mucho más dinero del que ya tiene, que tiene bastante. Y entonces esto lo lleva a él a hacer todas estas acciones, a tener esa personalidad avasalladora, a tener ese tratamiento con las personas un poco, hasta a veces hasta inhumano, pero solamente con el hecho de obtener más dinero. Yo sostengo que su meta en este mundo ha sido hacer dinero, y eso lo ha llevado a hacer estas cosas que ha dejado al país en una situación internacional verdaderamente lastimosa. Yo creo que hoy día todos los panameños sufrimos pena ajena de las cosas que se están diciendo fuera de nuestro país. Yo estaba escuchando en el día de ayer entrevistas, reporteros de otros países, cómo se están con este tema manteniendo el nombre de Panamá, no de una manera positiva, sino de una manera negativa. Fíjese, doctor Sánchez Cárdenas, antes de hablar del otro tema, que ahora que usted está desarrollando su idea, yo me estoy acordando de una persona del gobierno del presidente Martinelli, que en su casa recibió a esta X persona. En su casa terminan de conversar. La persona se despide, nos vemos, hasta la vista, se estrechan la mano, se va. Me dice esta persona que en la visita no había llegado a la garita del lugar de donde vive. Y ya le estaban llamando diciendo cómo te fue con fulano. Sí, bueno. O sea, a ese nivel se había desarrollado esta historia. Mire, Michel Doins y yo teníamos por costumbre conversar y siempre sacábamos los celulares y conversábamos en lugares totalmente, no en la oficina del partido, sino en otros lugares. Y una vez tuvimos una conversación a cuatro ojos, él y yo, y sacamos los celulares afuera. No habían pasado 2, 3 horas cuando ya nos llaman, porque nosotros también teníamos gente que nos informaba. Nos llaman de los lugares cercanos a la presidencia, nos dicen, pelen el ojo que les grabaron la conversación que acaban de tener ustedes hace 2 horas. Óigame, doctor Sánchez Cárdenas, ayer pareciera, tal vez, tuvo un giro el tema del PAN, el Programa de Ayuda Nacional, con el señor Rafael Guardia. Ayer tuvo 10 horas rindiendo declaración y dicen que va a colaborar, se dice. ¿Qué información puede manejar usted de esto? Bueno, la misma suya, profesor, y yo estoy seguro que ese va a ser el desenlace final de todos estos muchachos que se han visto involucrados en esta serie de actos delictivos y que no les va a quedar otra que decir la verdad porque al fin y al cabo todos sabemos que eso fue realizado, quizás instigado, quizás estimulado, quizás apadrinado por la figura principal del gobierno anterior, que era Ricardo Martinelli. Porque nosotros que hemos estado en diferentes gobiernos sabemos que un presidente tiene la información de todo. Este país más. Él no puede salir ahora a decir que él no sabía que tal persona estaba haciendo tal cosa, porque un presidente recibe información cada segundo, está recibiendo información de cómo están actuando sus funcionarios y de otras cosas más. De tal manera que a Ricardo Martinelli le tocaba en su momento, al enterarse, ponerle correctivo a eso. Pero es que fíjese que yo le pregunté al expresidente Martinelli esta semana cuando lo entrevisté, ¿cómo es posible que usted tiene la fama de que usted no se le pierde ni una lata de sardina en la cadena de supermercados 99, de la cual es el propietario, y que usted no se enteró que un señor tenía 19 millones, un ministro tenía mansiones, el otro tenía aviones, yates? Dice que él no sabía. No, que si él se hubiera enterado, que él lo hubiera... Es que yo creo que desgraciadamente hay personas que usted no le puede creer
a veces que ni el Ave María que le recen. Y Ricardo Martinelli es un artista, un verdadero artista de la mentira, de las cosas delictivas que hace, y te pone una expresión de que es inocente. Pero todos sabemos que un presidente tiene toda la información que tiene que tener. Si este señor no le hacía caso a la información que estaba recibiendo, debía haber recibido de la actuación de sus funcionarios, entonces fue un malísimo, mal administrador. Entonces uno se pregunta cómo ha llegado a tener tanto dinero. Óigame, y en medio de todo este escenario, doctor Sánchez Cárdenas, ¿dónde va a quedar el PRD? ¿Qué va a pasar en el PRD? Porque en circunstancias como esta, un partido que es de oposición debiera estar beligerante. Bueno, yo creo que la situación dentro del Partido Revolucionario Democrático es cada día más crítica. Creo, no sé si es cierto, me mencionaron sobre una encuesta que... Sí, aquí mismo. Aquí, 3% marcó. 3% marcó. Yo creo que eso ha sido lo más bajo que ha marcado nuestro partido en toda su historia, y eso demuestra que no estamos conectados con el electorado panameño y que hemos perdido más conexión de la poca que teníamos. Y creo que la razón es sencilla. El pueblo panameño le gusta ver a su partido de oposición haciendo oposición. El pueblo panameño no le gusta ver a su partido de oposición haciendo negociaciones, negocios, buscando puestos y tratando de hacer las cosas que quiere el gobierno de la forma más alegre y la forma más tranquila. Yo creo que el partido tiene que hacer un análisis serio de que por qué perdimos las elecciones. Mientras no hagamos ese análisis serio, no estamos entrando en la cura del problema de nuestro partido. Y mientras no digamos las cosas malas que hicimos, porque hubo muchas cosas malas, y ese 3% no refleja más nada que el producto del trabajo de Juan Carlos Navarro y el producto del trabajo de Vinicio Robinson, y tienen que entender que tienen que buscar la forma necesaria para hacer los cambios necesarios dentro del partido y orientar el partido por ese camino. Con ese panorama por delante, el 2019 se le ve difícil al día de hoy. Al día de hoy está imposible. Imposible. Al día de hoy está imposible. Óigame, usted sabe que a mí me llama algo la atención, doctor Sánchez Cárdenas. En esto de los pinchazos, fulano hablaba con mengano, el otro le decía al otro que lleva, que trae, que sube, que baja. Incluso ya hemos dicho que pinchaba incluso a su propia gente. Pero a mí me llama la atención que por todos lados se hable que no, pero si fulano anda con mengano también, del otro lado allá del gobierno, y de eso nunca se hablaba. De las ventas. Sí, de las vidas íntimas. O sea, siempre estaba el morbo de la vida íntima de los opositores. Pero nunca se habló de la vida íntima de los progubernamentales. No, era la estrategia, ¿no? Era la estrategia utilizar lo malo de los opositores para forzarlo a hacer tantas cosas que hicieron, esos tránsfugas, esas personas que estaban dentro del partido y estaban trabajando para Ricardo Martinelli. Todo eso fue producto de esas presiones a las cuales fue sometido en base a estas escuchas, en base a estas informaciones que obtenía él de la forma delictiva en que lo ha conseguido. Sí, porque lo que yo me quedo reflexionando, doctor, es que bueno, y si fulano y sultano y mengano y perenceo en la oposición tienen esta vida íntima, esta vida privada, y de alguna otra forma se las hicieron circular por debajo de la mesa, ¿me vas a decir que los que estaban en el gobierno todos eran bien portados? Yo creo, profesor, que hay ejemplos, hay rumores por ahí, por ejemplo, cómo salió un alcalde de la alcaldía, cómo fue que lograron convencer a ese hombre que renunciara. Hay rumores de que fue a través de esta estrategia. Es decir, él sabe cosas de todos, pero él emplea con los que tiene que emplear. Pero del presidente Martínez no se sabe nada. Yo no iba a nadie a hablar de nada de él. Bueno, es que nadie lo graba a él. Oiga, y finalmente Juan Carlos Navarro reapareció ayer. ¿El papel de Juan Carlos Navarro en toda esta historia? Creo que Juan Carlos Navarro debe tomar una sabática política bastante prolongada dentro del partido, puesto que el descalabro y las razones por acá tuvimos ese descalabro están en la mente de todos los miembros de nuestro partido, y no sería bueno para él ni para el partido que vuelva a involucrarse en cuestiones políticas dentro del partido. Bien. Doctor Sánchez Cárdenas, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, darnos su propia interpretación de lo ocurrido, de lo que ocurrió, no, de lo que está ocurriendo, porque se dice que todavía quedan cosas por conocer, todavía quedan cosas por conocer, aún quedan cosas por conocer. Yo sí creo que viene mucho más. Vamos a ver qué ocurre.